¿Te imaginas un plan nazi secreto para conquistar Latinoamérica que Estados Unidos ocultó durante 80 años? Prepárate para descubrir historias ocultas, desde bodas secretas en Auschwitz hasta armas químicas que crearon zombies. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina esto. El año es 1945. La Segunda Guerra Mundial está llegando a su fin, pero en las sombras, un plan siniestro se está gestando en América Latina. ¿Un plan nazi? Sí, tú lo leíste bien. Durante décadas, la Operación Bolívar ha permanecido oculta, un misterio envuelto en secretos y especulaciones. Se decía que los nazis tenían planes para establecer un nuevo Reich en Sudamérica, un refugio para sus líderes y un punto de partida para una futura resurrección del Tercer Reich. Pero, ¿cuánto hay de verdad en estas afirmaciones? Documentos desclasificados, testimonios de sobrevivientes y análisis de expertos han comenzado a arrojar luz sobre esta operación secreta. Se habla de infiltración, de colaboración con algunos sectores locales y de la búsqueda de recursos naturales estratégicos para la reconstrucción del poderío nazi. La magnitud de la conspiración es asombrosa, pero ¿hasta qué punto llegaron realmente los nazis en su intento por conquistar América Latina? Durante 80 años, este secreto ha sido cuidadosamente guardado, protegido por el velo del misterio y la desinformación. Estados Unidos, según algunos historiadores, jugó un papel clave en la ocultación de la verdad, en parte por razones geopolíticas y en parte por la necesidad de mantener la estabilidad en la región. Pero ahora, con el paso del tiempo y el acceso a nueva evidencia, la verdad comienza a emerger lentamente. ¿Qué secretos aún permanecen ocultos? Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo se desangraba en una lucha titánica, el Tercer Reich soñaba con un nuevo orden mundial. Para Hitler, la conquista de Europa era solo el primer paso. Sus ambiciones se extendían mucho más allá, hacia el sur, hacia América Latina, una región rica en recursos y estratégicamente vital para sus planes de dominación global. Tú te preguntarás, ¿cómo? ¿Qué planes tenían para América Latina? ¿Qué tan real era esto? La ideología nazi, con su visión de una raza superior destinada a dominar el mundo, veía en América Latina un territorio ideal para expandir su influencia. Se trataba de un espacio vasto y, en muchos aspectos, vulnerable, con gobiernos a menudo inestables y una población diversa que podía ser manipulada. Los nazis no solo buscaban recursos naturales, sino también espacio vital para su proyecto de colonización y la creación de una nueva sociedad basada en sus principios supremacistas. Piensa en esto. El acceso a recursos estratégicos como el petróleo y los minerales era crucial para la maquinaria de guerra nazi. América Latina ofrecía una fuente inagotable de estos recursos, y su control significaba fortalecer la capacidad bélica alemana y prolongar la guerra. Además, la ubicación geográfica de América Latina la convertía en un punto estratégico para amenazar los intereses de Estados Unidos, un objetivo fundamental para el régimen nazi. Pero la ambición de Hitler no se limitaba a Europa. ¿Te imaginas a los nazis en América Latina? Pues resulta que ese sueño macabro sí existió. Se llamaba Operación Bolívar, un plan secreto para infiltrar agentes nazis en varios países de la región, aprovechando la inestabilidad política y la debilidad de algunos gobiernos. La idea era establecer bases de operaciones, sabotear la producción industrial y, a largo plazo, desestabilizar las naciones latinoamericanas para su posterior anexión al Tercer Reich. Se trataba de una estrategia sigilosa, que dependía del reclutamiento de simpatizantes locales y de la corrupción de funcionarios gubernamentales. Imagina la magnitud del plan: infiltración, sabotaje, propaganda, todo para socavar la soberanía de los países latinoamericanos. Aunque el plan nunca llegó a su máxima expresión, la Operación Bolívar nos muestra la audacia y el alcance de las ambiciones nazis, que se extendían mucho más allá de las fronteras europeas. Pero, ¿cómo sabemos todo esto? No es una teoría conspirativa, amigo. La Operación Bolívar se basa en documentos desclasificados, algunos de ellos recién revelados en los últimos años. Imagina archivos polvorientos en bóvedas secretas, llenos de mapas, códigos y correspondencia entre oficiales nazis y sus colaboradores en Sudamérica. Estos documentos, aunque a veces incompletos o fragmentados, pintan un cuadro escalofriante de los planes nazis para Latinoamérica. Además de esos documentos, existen testimonios, algunos de ellos ocultos durante décadas. Hablamos de personas que estuvieron involucradas, de alguna manera, con la Operación Bolívar, ya sean colaboradores, informantes o incluso exoficiales nazis que, años después de la guerra, confesaron lo que sabían. Sus relatos, aunque a menudo contradictorios o incompletos, aportan piezas clave para entender la magnitud del plan. Recuerda que la información fue cuidadosamente ocultada durante mucho tiempo,
tanto por los propios nazis como por los aliados, especialmente Estados Unidos. Muchos de estos testimonios salieron a la luz gracias a investigaciones periodísticas y académicas recientes, que han desenterrado información que permaneció oculta durante décadas, revelando poco a poco los detalles de esta operación siniestra. Pero, ¿qué papel jugó Estados Unidos? Ahí es donde la cosa se complica. Algunos documentos sugieren una complicidad activa, una colaboración silenciosa para asegurar el control estratégico de Latinoamérica. Imagina, los nazis, con sus planes de conquista, y Estados Unidos, observando desde las sombras. ¿Por qué? ¿Intereses económicos? Geoestrategia? Quizás una mezcla de ambas. La verdad es que no sabemos la respuesta completa, pero las piezas del rompecabezas nos llevan a esa incómoda pregunta. Otra teoría, quizás más plausible, apunta a la negligencia. Estados Unidos, absorto en la guerra europea, podría haber subestimado la amenaza nazi en Latinoamérica. O, peor aún, podrían haber priorizado otras amenazas, dejando la Operación Bolívar desarrollarse sin la debida atención. Piensa en la cantidad de recursos y esfuerzos que se concentraban en Europa. ¿Fue una falta de visión? ¿Una simple falta de recursos para investigar a fondo? La respuesta, de nuevo, se escapa. Lo que sí está claro es que la falta de una respuesta contundente por parte de Estados Unidos permitió que la Operación Bolívar avanzara. Independientemente de si fue complicidad o negligencia, el resultado fue el mismo, una amenaza real a la soberanía de varios países latinoamericanos que, por décadas, permaneció oculta. ¿Y tú, qué piensas? ¿Conspiración o simple falta de atención? Las pruebas están ahí, pero la interpretación, esa depende de ti. Pues bien, tú te preguntarás quiénes eran estos agentes. Imagina una red compleja, compuesta por oficiales de las SS, científicos, industriales y hasta banqueros. Muchos adoptaron identidades falsas, se integraron a las comunidades locales, y sus acciones fueron tan variadas como sus perfiles. Algunos se dedicaron a la infiltración política, buscando alianzas con grupos nacionalistas o fascistas. Otros se enfocaron en la economía, estableciendo negocios fachada para lavar dinero nazi y financiar operaciones clandestinas. Piensa en fábricas, plantaciones, incluso bancos que, a simple vista, parecían legítimos, pero que servían para un propósito mucho más oscuro. Hablamos de una red de espionaje y sabotaje que operaba a la sombra. Recuerda que la llegada de estos agentes no fue casual. Muchos encontraron refugio en países latinoamericanos gracias a redes de escape que los ayudaron a eludir la justicia aliada. Estos individuos, con sus habilidades y conocimientos, representaban una amenaza real para la estabilidad de la región. Su presencia silenciosa, pero efectiva, te ayudará a comprender la complejidad de la Operación Bolívar. Pues bien, su infiltración no fue un paseo por el parque. Imagínate, propaganda sutil, diseñada para sembrar dudas sobre Estados Unidos y crear simpatía por el eje. Folletos, artículos en periódicos controlados, todo cuidadosamente elaborado para manipular la opinión pública. Recuerda, la desinformación era su arma más poderosa. Pero la propaganda era solo una parte del plan. El espionaje era crucial. Estos agentes, con sus identidades falsas, se movían entre la alta sociedad, recopilando información estratégica sobre infraestructura, movimientos militares, y hasta sobre la disposición del pueblo ante una posible invasión. Eran los ojos y los oídos del Tercer Reich en América Latina. Y finalmente, el sabotaje. Piensa en ataques a instalaciones estratégicas, el bloqueo de puertos, la destrucción de líneas de comunicación. Acciones diseñadas para desestabilizar la región y preparar el terreno para una conquista militar, si fuera necesario. Era una estrategia de desgaste, silenciosa pero mortalmente efectiva. Pero la propaganda nazi no cayó en saco roto. Tú sabes, en Latinoamérica, a pesar del miedo y la represión, existían grupos de resistencia. Gente común, valientes, que se oponían al avance del nazismo. Eran células pequeñas, a menudo dispersas, pero unidas por un mismo ideal, la libertad. Muchos eran exiliados europeos, huyendo del horror nazi, que encontraron refugio en América Latina y decidieron luchar contra la amenaza que los había perseguido hasta el otro lado del océano. Otros eran latinoamericanos que, con una visión clara del peligro, se unieron a la causa aliada, a veces incluso arriesgando sus vidas. Estos grupos, aunque carecían de recursos y apoyo oficial en muchos casos, realizaron acciones de sabotaje, distribuyeron propaganda antinazi, y crearon redes de inteligencia para contrarrestar las actividades de los agentes nazis en la región.
Su labor fue crucial para frenar la expansión de la influencia nazi en Latinoamérica. Pero la lucha contra el nazismo no se limitaba a las calles de Latinoamérica. Imagina, por un momento, Auschwitz. Tú, frente a las puertas de ese infierno, sintiendo el hedor a muerte que impregnaba el aire. El silencio, roto solo por el eco de pasos y el latido frenético de tu propio corazón. Miles de personas, despojadas de su humanidad, hacinadas como ganado en espera del sacrificio. El horror de Auschwitz no se limita a las cámaras de gas. Piensa en las condiciones inhumanas, la falta de comida y agua, las enfermedades que se propagaban como una plaga. El trabajo forzado, hasta la extenuación, bajo la mirada implacable de los guardias. La separación de familias, el terror de la incertidumbre, la constante amenaza de la muerte. Era un sistema diseñado para deshumanizar, para aniquilar. Recuerda los rostros de las víctimas, sus ojos llenos de sufrimiento y desesperación. Sus historias, silenciadas por mucho tiempo, ahora gritan con fuerza desde el pasado. Auschwitz es un recordatorio perpetuo de la capacidad del ser humano para la crueldad, pero también de la resistencia, de la esperanza que sobrevive incluso en los momentos más oscuros. Es un lugar que debemos recordar para que nunca se repita. Pero incluso en ese horror, el amor florecía. Imagina, tú, la tenue luz de una vela iluminando dos rostros pálidos, marcados por el hambre y el miedo, pero radiantes con la promesa de un futuro juntos, aunque sea un futuro incierto. Una boda secreta en Auschwitz, celebrada a escondidas de los guardias, con un simple anillo robado, tal vez, o un trozo de tela atada como símbolo de unión eterna. Un instante de felicidad robado al infierno. Piensa en la valentía que se requería, en el riesgo constante de ser descubiertos y castigados con la muerte. Pero el amor, en su forma más pura, superaba incluso el terror. Eran momentos furtivos, robados al tiempo, donde la vida se aferraba a un hilo de esperanza, un rayo de luz en la oscuridad más profunda. Un susurro de amor en medio de los gritos de agonía. Estas bodas secretas, celebradas en la sombra de la muerte, son un testimonio desgarrador de la resistencia humana, de la capacidad del amor para florecer incluso en las circunstancias más extremas. Eran actos de rebeldía contra el odio y la barbarie, un grito silencioso de esperanza en un mundo sumido en la oscuridad. Un pequeño acto de amor, un gran acto de resistencia. Pero la promesa de un futuro juntos se desvanecía ante la cruda realidad de la guerra. Recuerda, tú, las trincheras, el olor a muerte y a tierra mojada. En 1915, una nueva amenaza se cernía sobre el campo de batalla: el gas mostaza. No era solo un arma, era una pesadilla hecha realidad, una sustancia que quemaba la piel, los pulmones, la misma alma. Se habla de soldados retorciéndose de dolor, sus gritos silenciados por el horror. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más oscura. Algunos testimonios hablan de soldados afectados por el gas que no solo sufrían un dolor físico insoportable, sino también un estado mental alterado, una especie de zombificación. Sus mentes se nublaban, perdiendo el control de sus acciones, convirtiéndose en sombras de lo que alguna vez fueron. Imagina el terror de ver a tus propios compañeros transformados en criaturas irreconocibles. La verdad sobre estos zombies de la Primera Guerra Mundial ha permanecido oculta durante décadas, enterrada bajo capas de informes militares clasificados y testimonios silenciados. ¿Fue un efecto secundario del gas mostaza? ¿O había algo más siniestro, en juego? La respuesta, amigo, sigue siendo un misterio que acecha en las sombras de la historia, esperando a ser desenterrado. Recuerda el horror, ¿verdad? En 1915, la guerra ya era una carnicería, pero faltaba algo peor. Se trataba de gases venenosos, una nueva forma de matar, más inhumana que las balas. ¿Te imaginas, tú, el terror de ver una nube amarillenta acercándose, sintiendo el ardor en la garganta, la dificultad para respirar? El gas mostaza, el fosgeno, nombres que se grabaron en la historia con sangre. Alemania, pionera en su uso, lanzó el primer ataque a gran escala con gas cloro. Miles de soldados franceses sucumbieron a sus efectos. Fue una violación de las convenciones de guerra, un acto cobarde que demostró la falta de escrúpulos en la contienda. Pero la respuesta no se hizo esperar. Los aliados también recurrieron a las armas químicas, iniciando una espiral de muerte y destrucción sin precedentes. ¿Te imaginas la crueldad? El desarrollo de estas armas fue rápido y despiadado. Se experimentaron con nuevos compuestos, cada vez más letales. El gas mostaza, por ejemplo, causaba quemaduras horribles, ceguera y una muerte lenta y agonizante. Los efectos a largo plazo, incluso en aquellos que sobrevivieron,
fueron devastadores. Fueron años de sufrimiento y de una guerra que se libró no solo en los campos de batalla, sino también en los laboratorios, creando armas diseñadas para causar el máximo daño posible. Tú, piensa en eso. Te imaginas el terror, ¿verdad? El aire, antes portador de vida, se convertía en un asesino silencioso. Miles de soldados caían, sus pulmones quemados, sus cuerpos retorcidos por el dolor. No era una muerte rápida, limpia, era una agonía lenta y horrible. La guerra ya era brutal, pero los gases venenosos le añadieron una capa de inhumanidad inimaginable. Y no solo los soldados sufrían. Las poblaciones civiles cercanas a los campos de batalla también pagaron un alto precio. El viento llevaba los gases a sus hogares, afectando a mujeres, niños, ancianos. Muchos murieron, otros quedaron con secuelas para toda la vida, enfermedades respiratorias crónicas, ceguera, daños neurológicos. Un legado de muerte y sufrimiento que perduró mucho después del silencio de los cañones. El impacto psicológico fue devastador. El miedo constante a una muerte invisible e inevitable, la imagen de los compañeros agonizando, el olor nauseabundo que se impregnaba en la memoria. Muchos soldados y civiles quedaron con traumas psicológicos profundos, que les acompañaron durante el resto de sus vidas. La guerra dejó cicatrices físicas, pero también profundas heridas en el alma. Pero, ¿por qué se silenciaron estos horrores? ¿Tú te preguntas? La respuesta es compleja, una mezcla de intereses políticos y estrategias de propaganda. Imagina la conmoción que hubiera causado en la población mundial el conocimiento de la verdadera escala de la barbarie. Un escándalo de tal magnitud podía haber desestabilizado el orden mundial recién establecido tras la guerra. Estados Unidos, por ejemplo, estaba interesado en mantener una imagen de fuerza y eficiencia. Revelar la ineficacia de sus sistemas de inteligencia en la detección de estas atrocidades, o la magnitud de la colaboración con algunos regímenes dictatoriales aliados, hubiese sido un golpe devastador a su prestigio. Además, piensa en el impacto psicológico para los supervivientes y para las familias de las víctimas. La verdad era tan brutal que se consideró mejor mantenerla oculta, al menos por un tiempo, para evitar un trauma colectivo aún mayor. La verdad, a veces, es demasiado dolorosa para ser digerida de inmediato. Pero, ¿qué une a la Operación Bolívar, las bodas secretas de Auschwitz, y el arma química que creó zombies? A simple vista, parecen historias aisladas, tragedias separadas por continentes y objetivos. Pero observa más de cerca, piensa en las sombras que se esconden tras la historia oficial. ¿Qué pasaría si te dijera que todas estas atrocidades estaban conectadas? Piezas de un tablero mucho más grande, un plan siniestro orquestado desde las mismas sombras de la guerra. Imagina la posibilidad de una conspiración global, una red de poder que trascendió las fronteras nacionales, manipulando gobiernos y ocultando la verdad por décadas. ¿Podrían los nazis, derrotados en Europa, haber encontrado refugio en América Latina, continuando sus experimentos y planeando su regreso al poder? ¿Y si la Operación Bolívar fue la punta de lanza de este plan, un intento de establecer un nuevo Reich en el Nuevo Mundo? Piensa en la información silenciada, en los archivos clasificados, en los testigos que desaparecieron. ¿Fue la ocultación de estas historias una decisión consciente de los Estados Unidos, para proteger su propia imagen o para evitar un escándalo de proporciones globales? ¿O fue algo aún más grande, una conspiración de silencio que involucró a múltiples potencias mundiales, todas con intereses ocultos que proteger? Pero, ¿qué significa todo esto para ti? Estas historias, tan diferentes a primera vista, te muestran la importancia de buscar la verdad, aunque esté enterrada bajo capas de silencio y olvido. No se trata solo de hechos históricos, sino de comprender la capacidad humana para el bien y el mal, para el amor y el horror, en contextos extremos. Aprender de estos eventos oscuros nos ayuda a construir un futuro mejor, más consciente y responsable. La manipulación de la información, el ocultamiento de la verdad, son herramientas del poder que se han utilizado a lo largo de la historia. Pero tú, con tu curiosidad, con tu búsqueda del conocimiento, eres parte de la resistencia contra la amnesia colectiva. Al conocer estas historias, te empoderas para cuestionar las narrativas oficiales y exigir una comprensión más completa del pasado. Recuerda que el pasado no es solo un conjunto de fechas y nombres, es un espejo que refleja nuestra propia humanidad. Al confrontar las sombras del pasado, nos enfrentamos a nuestra propia capacidad para la crueldad y la compasión. Y en esa confrontación, encontramos la oportunidad de crecer, de aprender y de construir un futuro donde la verdad sea un valor fundamental. Espero que te haya fascinado este viaje a través de la historia. Si te gustó, dale like y suscríbete para más.
¿Qué te pareció la Operación Bolívar? Déjame tu opinión en los comentarios.